Hola, hola, ¿cómo están ustedes, hermanos queridos? Que el Señor les bendiga. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, algunos días que no había estado posteando, estaba un poquito complicado de mi salud, pero estaba sintiendo este deseo de poder compartir algún tema con ustedes, que creo que son siempre interesantes las temáticas que compartimos, porque están siempre centradas en esta visión que tenemos nosotros como ministerio, que es nuestro ministerio evangelístico Pentecostal, fíjense, acerca de siempre enseñar la verdad de la Biblia y también de hablar acerca de la senda antigua, en ese camino que hoy día la iglesia ha dejado de caminar. Bueno, en este día viernes, ya 19 de abril del 2024, los quiero saludar muy cordialmente, esperando que este tema sea de interés y pueda también reaccionar la iglesia, y específicamente quienes a veces somos los menos propensos a salir a la calle a predicar o a hacer evangelismo, que somos los pastores. Fíjese que a veces se piensa que cuando una iglesia está llena de gente, tiene muchas personas, ya como que ya no es tan importante salir a predicar o hacer evangelismo, porque se tiene el concepto que el pastor tiene el deber de llenar su iglesia. Ahora, con esto no quiero decir que el pastor no se preocupe de llenar su iglesia. Todos los pastores queremos crecer, queremos que nuestras congregaciones crezcan, numéricamente hablando. Aunque entiendo que el crecimiento es mucho más que el tema numérico. El crecimiento es, como decía una vez un gran conferencista chileno hace muchos años atrás, cuando yo estaba recién comenzando en el ministerio, estaba recién iniciando mi trabajo pastoral, predicando la palabra. Escuché a un predicador chileno que hablaba del crecimiento integral de la iglesia. Y que a veces hay una creencia que la iglesia que crece numéricamente es la iglesia que está en la voluntad de Dios, pero a veces podemos crecer numéricamente y no crecer espiritualmente o no crecer materialmente. El crecimiento es íntegro, es total, es absoluto. Pero más que llenar la iglesia, como decía el pastor que a mí me formó, tenemos que tratar de llenar el cielo. El propósito es llenar el cielo. Para eso la iglesia tiene una tarea. De hecho, el cumplimiento de la Gran Comisión tampoco, hermano querido, es algo optativo. Y me baso yo en un pasaje en cuanto al tema de la pasión por las almas, porque también los predicadores de línea calvinista atacan mucho esto de la pasión por las almas, porque dicen que no existe el término pasión por las almas. Claro que existe el término no bíblico, pero la pasión, el amor, el fervor por predicar la palabra y ganar almas para Cristo, claro que es bíblico. Si uno no tiene pasión por predicar, ¿qué pasión tiene? Si la iglesia dejó de llevar el evangelio a los perdidos, ¿quién lo va a poder compartir? El apóstol Pablo es muy claro cuando el Señor le dice: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Mire qué importante es la predicación de la palabra. Yo fui salvo por un joven que me predicó. Alguien se atrevió a hablar y hablarme a mí de Cristo. En mi trabajo, hace 40 años atrás, el hermano Javier Núñez Pinto, compañero de trabajo mío, yo tenía 20 años de edad, creo que él tenía 23 años, éramos muy jóvenes, ambos solteros, y yo no tenía ningún tipo de vínculo, de relación con este joven, pero él tuvo la valentía, la visión de hablar de Cristo en mi trabajo y de hablarme a mí, y él me ganó para Cristo a mí. Y nosotros hemos tenido la bendición de ganar mucha gente para la gloria del Señor. En Proverbios capítulo 11, verso 30, Proverbios capítulo 11, verso 30, dice las Sagradas Escrituras: el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Fíjese lo que habla de sabiduría. Una de las grandes evidencias de la sabiduría de una iglesia, de un creyente, de un cristiano, de un pastor, es justamente ganar almas. Y el que gana almas es sabio. Como hemos dicho muchas veces, el libro de Proverbios es un libro sapiensal, de sabiduría, que es el tema central del libro, y tiene cientos, miles de consejos que se dan y que son aplicables para todas las épocas. O sea, el libro de Proverbios no es un libro que quedó obsoleto, muy por el contrario, es total, absoluta y completamente aplicable para este tiempo, ¿ya? Y aquí habla lo que son las obras del creyente, el árbol de vida, lleno de savia, que está floreciente. Los cristianos debemos dar frutos, más que dones, frutos. No estoy en contra de los dones de ninguna manera, pero tenemos que dar frutos porque la Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. Y ese cristiano es una bendición el que da fruto. No somos una rama seca, debemos estar florecientes. Damos protección, cobertura y estamos plantados, como dice el Salmo 1, junto a corrientes de agua. Salmo 1, verso 3. Esto coincide o armoniza con Jeremías 17, versículo 8, el Salmo 104, verso 16, Mateo 12, 33. De hecho, la Biblia dice que somos plantío de Jehová y que somos como el cedro en el Líbano, como dice el corito. Puede que seamos un cristiano de fruto, de bendición, y eso está bien, es correcto. Pero la otra parte, cuando dice: y el que gana alma es sabio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay hermanos que son muy buenos hermanos, personas que son de muy buen testimonio, se portan bien. Nadie podría reprocharle ni apuntarle con el dedo nada feo. Y son personas que se portan bien en la iglesia, que tienen un buen testimonio, que en la iglesia dan frutos, son humildes, son sometidos, son obedientes.
pero no tienen pasión por las almas, no salen a la calle, no testifican. Y de hecho este mal se consolida también en las iglesias, cuando el pastor se pone flojito o cuando la iglesia crece mucho numéricamente, se cree que ya no es tan necesario, tan importante predicar. Bueno, el pastor que a mí me formó decía algo muy sencillo, pero algo muy real, y él decía que si hubiera un solo pecador en el mundo perdido, Jesucristo habría venido hace 2000 años atrás por ese pecador perdido. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo está, mi querido hermano, su familia, sus parientes, sus vecinos, las personas que usted recurrentemente ve? ¿No ve que este mundo está lleno de maldad, de impiedad, de iniquidad? ¿Cómo están las plazas, los paseos peatonales, los lugares públicos llenos de drogadicción, de alcoholismo, prostitución, lesbianismo, fornicación, maldad, violencia? Estamos en una sociedad que está totalmente apartada del Señor. Y la gente no necesita una religión donde se cante solamente. No, la gente necesita un mensaje transformador y cambiador que pueda darle una esperanza al mundo. Bueno, hay muchos que nos están saludando. Después voy a estar leyendo los saludos de los hermanos. Estamos cumpliendo la gran comisión. La segunda aseveración de este verso dice: el que gana alma es sabio. La Vulgata Latina, en este mismo pasaje de Proverbios capítulo 11, verso 30, dice: el fruto del obrar del justo es como árbol de vida, y el que gana almas para Dios es hombre sabio. Ganamos las almas para Dios, no para nuestra denominación. Para Dios no es sabio el que sabe mucho de la Biblia, el que es un gran teólogo, el que es un erudito bíblico, el que es un excelente consejero, el que es un prominente predicador, si este no gana almas. Si no gana almas, o el que gana almas, este es considerado para Dios sabio. Cuidado. Para Dios no hay nada más importante en el cielo que la salvación de los perdidos. Si usted pudiera subir al cielo y tuviera un momento de comunión con Dios y le preguntara cuál es el interés número uno, que Dios tiene para con el mundo, le diría Dios sin lugar a dudas que el principal objetivo de Dios, el interés más grande del Eterno, del Creador, es la salvación de los hombres, es la salvación de los pecadores. No se van a salvar todos, eso lo entendemos, pero ese es el propósito de Dios, que el mundo no se pierda, como dice la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2, creo que el versículo 3, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor. O sea, para Dios entonces no hay nada más importante, más vital que la salvación de los perdidos. Y que los creyentes se preocupen de ganar almas, alcancen a los perdidos, traigan a los pecadores a los pies de Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra para salvar a los pecadores. Es decir, Él vino a ganar las almas. 1 Timoteo 1:15, de hecho Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en San Juan 3:16 Jesús le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo dice que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para ganarlas. Así dice la Biblia, Lucas 9:56, se lo voy a repetir. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El amor de Dios, mis amados hermanos pastores, creyentes, hijos de Dios, fue tan grande que Dios se despojó, que Dios entregó lo más grande que el cielo ha tenido y tendrá, a su propio Hijo. No envió un ángel, un querubín, un serafín, que lo podía haber enviado. No. Cuando Dios envió a alguien desde el cielo a salvar al mundo, se despojó de su propio Hijo para salvar las almas. De hecho, el nombre de Cristo, ¿no es cierto?, define su gran rol. Jesús, o sea, Yeshua en el hebreo, Salvador. La salvación del hombre es el tema central de la Biblia. La Biblia contiene cantidad de temas. La Biblia habla de ciencia, habla de poesía, arqueología, antropología, habla de relaciones interpersonales, tiene gran cantidad de temáticas, habla de familia, del hogar, del matrimonio, de sexualidad, también habla, no pervertida, pero habla de la sexualidad, pero de toda la gran cantidad o infinita cantidad de temas que tiene la Biblia. ¿Cuál sería el tema central de toda la Escritura en los 66 libros que componen el canon sagrado? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema central? Y esto lo puede estudiar cualquier hermano que va a un instituto bíblico, que va a una escuela dominical sana, donde hay un pastor que se precie de ser un hombre serio en la palabra, un enseñador de la Escritura. La temática más importante, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. De hecho, la palabra salvar o salvación aparece más de 135 veces en las Escrituras. ¿Es o no es un tema fundamental? Fíjense que el reproche de los falsos líderes judíos cuando Cristo está en la cruz grafica la labor del Señor en su ministerio terrenal.
un ganador de almas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mateo capítulo 27, verso 42. A otro salvó. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo, al ver las multitudes perdidas, dispersas sin pastor, tuvo compasión de ellas. A veces miramos el mundo perdido y no tenemos ningún sentimiento. Nos da lo mismo ver a la gente sumida en el alcohol, en la droga, hogares destruidos, familias deshechas, matrimonios separados, hijos abandonados, personas que están totalmente descarriadas, apartadas del Señor y no tenemos ningún sentimiento. Total, vivimos en un círculo cerrado tan hermético, como dicen los católicos, estando bien con Dios, los ángeles son inquilinos, y eso no es cierto. Nosotros tenemos que tener una visión de compasión hacia el mundo perdido. Tenemos que tener un deseo profundo en el alma por predicar la palabra y tenemos que salir a entregar el mensaje de la palabra de diferentes formas y maneras. Porque hay algunos que lo hacen en los hospitales, otros lo hacen en los cárceles, otros lo hacen en los puntos de prédica en la semana, los aire libre, como le llaman otros hermanos. Nosotros como ministerio, aparte de nuestros puntos de predicación, hacemos todos los días lunes ese precioso trabajo evangelístico que hemos titulado Lunes de Victoria. Y también hacemos muchas campañas evangelísticas. ¿Se ha fijado que hoy día esas grandes campañas que se hacían con Gigi Ávila, con Jorge Rasky, con Jimmy Swaggart, no se hacen? Que la iglesia ha dejado de hacer evangelismo y que las campañas evangelísticas, según los neopentecostales, pasaron a mejor vida. Bueno, esos son conceptos completamente humanistas, completamente carnales. La palabra salvación, que es el tema más importante, aquí el pastor Raimundo nos está saludando. Dios le bendiga, pastor. Tenemos necesidad de muchos obreros. El Señor Jesucristo tuvo compasión de las almas perdidas. Exacto, salgan a predicar, pastor. Y aunque no vean resultados inmediatos, y aunque no vean grandes multitudes de gente venir a Cristo, pero si un alma, 2 personas, 3 personas, 5 personas se entregan a Cristo, eso da más que, ¿no es cierto? O sea, es más que suficiente como para poder motivarnos. Incluso aunque nadie entregara su vida a Cristo, hay que predicar. Se dice que Noé pregonó porque fue pregonero de justicia más de 100 años, algunos dicen 120, pero en realidad fueron 100 porque Noé fue llamado a los 500 años de edad y a los 600 entró al arca. Y fue pregonero de justicia. Si pregonó, significa que predicó. ¿Y a cuánto se ganó? A 7 personas porque entraron su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y dice la Biblia que por esa fe condenó al mundo. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra salvación viene del griego sotería o soteria. Significa literalmente la palabra soteria en el griego, liberación, protección de daños, pasar con seguridad. Y está relacionada íntimamente con la palabra redención, que es pagar el precio, ¿no es cierto?, por la libertad de una persona que está esclava. O sea, pagar el precio por un esclavo. Dios envió a su Hijo con la gran misión de salvar las almas. Cristo sanó a enfermos. Cristo limpió a los leprosos, le dio vista a los ciegos, destapó los oídos de los sordos, hizo milagros, multiplicó los panes y los peces, pero ¿cuál fue la labor principal, esencial? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores muriendo en la cruz del Calvario. Entonces Dios envió a su Hijo con la gran misión de salvar las almas. El Señor, el Eterno, el Todopoderoso, Hijo de Dios, Jesucristo dejó la gloria del cielo, las alabanzas angelicales, la gloria eterna, su posición celestial para hacerse hombre y venir a la tierra a salvar a los pecadores. Estos pasajes que voy a citar son preciosos, anótelos, regístrelos, búsquelos, márquelos con un destacador. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Segunda de Corintios 8, 9. Alabados al Señor. Segunda de Corintios 8, 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Murió en la cruz Jesucristo y derramó su preciosa sangre, la sangre carmesí, la sangre del pacto nuevo y eterno. Bendito sea el Señor para lograrlo. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 9, 14. Apocalipsis 1, 7. Es precioso ese pasaje. Apocalipsis 1, 7. Que en realidad es Apocalipsis 1, 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hebreos 9, verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Primera San Juan 1, 7 dice que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje glorioso de salvación para los perdidos, Dios no se lo entregó a los mormones, ni a los católicos, ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los adventistas, ni a los unitarios, ni a ninguna religión satánica. Se lo entregó a su iglesia, en lo que se conoce comúnmente como la Gran Comisión, que a veces se ha convertido en la Gran Omisión. Es nuestro deber, no es optativo, es un mandamiento. Debemos predicar.
Debemos pregonar, debemos evangelizar al mundo tal como lo señala Jesucristo en Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15, los versículos que estoy mencionando son por todos conocidos. Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19. Primera de Corintios 1, 17. Hechos 10, 42. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5. Pero no basta solamente predicar. Cuidado. Debemos tener un profundo sentimiento porque uno puede predicar y puede hacer lo correcto y puede citar los versículos bíblicos, puede salir a la calle, puede entregar un tratado y decir, bueno, ya cumplí, ya lo hice, ya obedecí, ya hice evangelismo. Pero ¿cómo está el sentimiento que acompaña ese acto, esa acción? Gloria al Señor. La gran comisión debe ir acompañada de pasión. O sea, debemos tener un profundo sentimiento, un amor, una pasión por las almas perdidas. Y yo me pregunto, y siempre le pregunto a los hermanos cuando yo toco temas de esta naturaleza, ¿cuántas almas has ganado tú, hermano, en tu vida cristiana? En lo largo o corto tiempo que llevas tú en el Evangelio, ¿a cuántos tú has ganado para Cristo? Hay un concepto que lo usan mucho los hermanos metodistas, que no es bíblico, no lo creo. Y ellos dicen, no, nosotros no ganamos las almas, Dios las gana. No, nosotros las ganamos. El que las salva es el Señor. Ganar las almas indica tirar la red y prender a los peces. El que predica, el que testifica, el que entrega el tratado, el que va a la plaza, a la campaña, al punto de prédica, al aire libre, es el creyente. No va a ir el Señor por nosotros, Él ya predicó. Entonces nosotros ganamos las almas y el que las salva, el que las transforma, el que las regenera, el que las perdona, el que las libera de toda cadena satánica, el que los convierte en nuevas criaturas es el Señor Jesucristo. Pero quienes testificamos y damos testimonio de nuestra fe somos los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Y comparta este tema con todos sus contactos porque hay mucha pereza, mucha indiferencia y lamentablemente la iglesia está desapareciendo de las calles. Se ha perdido la pasión por predicar en las calles. Y hay algunos que lo hacen por emoción, están un tiempo predicando corto y después dejan de predicar, se van a otro lado, dicen, no, aquí nos vamos a quedar hasta que Cristo venga y después se desmotivan y al final se encierran los hermanos en la iglesia porque como tienen la iglesia grande dicen que no habría que predicar a tanta gente, a no ser que sea una iglesia pequeña, cuando eso no es así, ya lo explicamos al comienzo de este posteo, bendito sea el Señor. No basta solamente entonces predicar, no, pastor, no, hay que tener un sentimiento de amor, de pasión por las almas perdidas. Es verdad que Dios es quien salva a los perdidos. El Espíritu Santo, cuando veo esos prédicas, motivan a seguir en las calles. Mira qué bonito, gracias. El Espíritu Santo es quien convence, según lo dijo Cristo, a los pecadores de pecado. Dios los perdona y los restaura. Pero tú y yo los ganamos, los traemos, les predicamos. Nosotros los buscamos. Los evangelizamos y nosotros le oramos. De hecho, fíjese que los calvinistas están en contra de la oración del penitente diciendo que eso no es bíblico, que oremos y digamos, repita conmigo. No es que la oración los va a salvar. No es que la oración del penitente los va a salvar o las palabras que diga los van a salvar de ninguna manera. Es una estupidez. Ellos lo tratan de hacer para hacer creer como que nosotros estamos usando sistemas o métodos que no son bíblicos. Cuando ellos no predican en las calles, así que yo repito, los calvinistas no tienen ninguna autoridad, Paul Washer, ninguno de ellos, ni MacArthur, ni ninguno de ellos para hablar, porque ellos son los que menos predican en la calle. Y cuando me han predicado una vez a las 500, ellos son predicadores de púlpito, de salón, de templos grandes. Nosotros somos los que estamos en la calle, los pentecostales. Entonces nosotros cuando hacemos la oración solamente le estamos ayudando a la persona. El diablo, a través de sus falsos voceros, no gana, sino que caza las almas de la gente al vuelo, como dice Ezequiel, capítulo 13, verso 20. Nosotros, sin embargo, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, no debemos cazar, sino ganar las almas. Ese es el mandamiento y el sentimiento que nos debe embargar. La palabra griega para el verbo ganar, anótelo, es kerdaino. Kerdaino, con la K de kilo, kerdaino. O kerdaino. Esta palabra kerdaino o kerdaino significa obtener algo, del verbo español ganar. Kerdaino en griego, obtener algo, alcanzar, conseguir, beneficio, ganar personas. Fíjese, ganar personas. La gente del mundo pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. ¿Y qué les decimos nosotros? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay montones de gente que está buscando a Dios. Personas del mundo que el Espíritu Santo está tratando con ellos, pero no tienen a quién buscar, no tienen quien les predique. Como dice la Biblia, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? El pasaje de Santiago en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, verso 20, grafica en pleno la sabiduría de aquel que gana almas.
Se lo voy a citar. Dice, sepa, conozca, entérese, que el que haga volver al pecador del error de su camino, gloria al Señor, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué lindo el pasaje, anótelo. Jonathan Andrés Naranjo, saludos pastor, muchas bendiciones, gracias por las enseñanzas que Dios por misericordia le da para su pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Qué bonito el pasaje, me gustó. Santiago capítulo 5, versículo 20, para usarlo mucho en el tema de la evangelización, de la motivación que le tenemos que dar a la gente para que salga a predicar. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debe ser tan urgente nuestra necesidad de ganar almas y la pasión por ellas, que nunca debemos creer que alguien está demasiado perdido para no ser salvado. Es verdad que hay gente que no hay que predicarle porque ya no quieren nada con el evangelio y uno ora por ellos porque no hay que tirarle la perla a los puercos. Pero en la medida que uno pueda, tiene que predicarle a todas las personas. Gloria al Señor. Dice la Biblia, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Judas, verso 23, que tiene un solo capítulo. Dios te dice que si tú ganas almas eres sabio. Y a veces nosotros decimos, ¿qué es la sabiduría? Bueno, una de las virtudes, de las acciones para un cristiano que mayor evidencia de la sabiduría que Dios puede poner en el corazón de una persona cristiana es compartir el mensaje del evangelio con otros. Alguien dijo hace muchos años atrás que evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar el pan. Que el evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar el pan. ¿Hemos actuado con esta sabiduría? Bueno, usted tiene la respuesta. El que gana almas es sabio. No dejemos de evangelizar porque es peligroso para la vida espiritual. Podría conducirnos a un camino muy peligroso donde nos creamos que estamos bien y no estamos tan bien. Y si su iglesia es grande, la iglesia grande, los ministerios no pentecostales que tienen miles, alguien dirá, pero ahí tienen miles, los ganan. No, ahí los entretienen. Ahí no están ganando las almas porque no las salen a buscar, las entretienen. Las llaman con luces de colores, con bombas de humo, con un espectáculo. Invitan hasta cantantes mundanos a cantar a sus eventos para que lleguen multitudes. No, esa no es la forma de evangelizar. Ahí no se está predicando el evangelio. Bendito sea el nombre santo del Señor. Bueno, muchas gracias por todos los que nos saludan. Denis Martínez dice, Dios le bendiga, Pastor Marcos de Guayaquil. Pide la oración por mi vida y mi novia, que el Señor nos restaure. Amén. Vamos a orar por ello. Bueno, me despido de ustedes, comparte este posteo, recuerde que este es nuestro nuevo Facebook, comunique también a otras personas desde nuestro nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez, y también suscríbase a nuestro canal de YouTube, que siempre estos posteos y los lunes de victoria o las predicaciones del día domingo, las subimos a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratis, ya, es gratis. Mi hermano querido, nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD, Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por su amable sintonía y hasta la próxima. Maranata, Cristo viene.